vamos preparando con nuestras Biblias en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. No nos vamos a brincar el pedacito que nos sobró ahí, que nos faltó más bien de naciones. El problema fue más bien el conflicto a causa del pecado, la desunión, pero aunque en el libro de Génesis no lo veamos quizás siempre explícitamente, yo quise apuntar a Cristo y por eso vamos a hacer una conexión en un pasaje del Nuevo Testamento. Una vez más, el tema es el conflicto entre las naciones y la unidad en Cristo. No sé si alguna vez te has puesto a pensar de dónde venimos todos, de dónde vienen tantas culturas, tantas naciones. De eso se va a tratar el sermón de esta mañana. Y quiero comenzar con esta ilustración. Imagínate que estás explorando tu árbol genealógico. Seguramente alguna vez te tocó hacer eso, alguna tarea para la escuela. No sé si alguien hizo eso, que pegabas un árbol y estabas tratando de crear o registrar los nombres de toda tu familia hasta donde tú pudieras llegar, y estás haciendo uso de la tecnología, del internet, todo tipo de recursos. Le preguntas a tu abuelo y cómo se llamaba tu papá y estás tratando de llegar lo más lejos que tú puedes. Haces clic tras clic en el internet. Ramas familiares en distintos países, personas con diferentes idiomas o apellidos diferentes, pero que al mismo tiempo te dieras cuenta que compartimos la misma sangre. Imagínate que vas retrocediendo aún más en ese árbol genealógico, no solamente unos 100 o 200 años, ¿te imaginas que pudiéramos rastrear hasta llegar al mismísimo tiempo después del diluvio? Esto es lo que Génesis 9:18 hasta el capítulo 10 nos está mostrando. Un certificado del nacimiento de todas las naciones. Un certificado del nacimiento de todas las naciones, por lo tanto no es una lista de nombres aburridos, es el mapa que nos muestra de dónde venimos todos los seres humanos, sin importar nuestro color, sin importar nuestro idioma, país, cultura. Aquí vamos a hablar y estudiar de cómo todos venimos del mismo origen, la misma. A ver si tenías un poquito de sangre europea. A ver si te levantabas un poquito. Mira, tengo un poquito de abuelo porque ya mi abuela dice que no sé qué generación era un español o que tenía un italiano. Yo bromeo, ¿verdad? Yo soy mexicano, de la calle Italia, por eso digo que soy italiano, pero en realidad soy mexicano, para aclarar. Y estamos buscando las razones equivocadas. Deja esas cosas, hermanos. Lo más importante es que nosotros permanecemos a la familia de Dios. Somos un mismo pueblo, somos una misma familia, somos una misma nación. ¿En quién? En Cristo Jesús. El capítulo 10 que vamos a estudiar nos estará mostrando las descendencias de los 3 hijos de Noé y de un pecado que hizo uno de los hijos de Noé, y de ahí se va a armar toda la desunión. Así que, hermanos, en sus Biblias, capítulo 10 de Génesis, vamos a hacer algo diferente. Solamente vamos a leer el versículo 1 y el 32. Incluso hasta tuve que estudiar, hermanos, cómo predicar un sermón como este. ¿Se imagina ahorita que nos pongamos a leer 32 versículos con nombres? ¿Cómo se pronuncia esto? Ahí nos atoramos. Leemos el versículo 1 y el versículo 32 ahí en su lugar. Todos juntos. Génesis 10:1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Brínquese al versículo 32. Génesis 10:32, y dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Oremos. Señor, gracias nuevamente porque estamos delante de tu palabra y porque creemos que toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para nuestras vidas, nos instruye. No hay algún pasaje que fuera desechable, sino que todo es tu palabra y todo nos debe de instruir. Así que te pedimos en este momento, hoy más que nunca, Señor, que tú me uses como un instrumento. Sabemos que nosotros solamente somos siervos inútiles que tú vas a estar utilizando para comunicar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdame a hacer lo más claro posible y prepara nuestra mente, nuestro corazón para poder comprender ese sermón. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Para comenzar, quiero mostrarles, si está en la pantalla, una fotito que tiene como los 3 puntitos principales del sermón de hoy. Incluso esto se los quiero explicar. Ponga atención aquí en la pantalla.
Primero dice, misma raíz para toda la humanidad. Repito, una misma raíz para toda la humanidad. Hoy en día tenemos alrededor de 195 países y alrededor de 7,000 idiomas, y si contáramos los dialectos, eso pudiera pasar los 10,000. Tenemos gente de todo tipo, tenemos gente alta, bajita, de color blanco, morenito, café, diferentes rasgos o recursos, y a veces tristemente el mundo divide de esa manera dependiendo de los recursos que las personas tienen. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Cuál es el origen de todo eso? Y yo sé que en cierta manera, hermanos, pudiéramos decir que todos venimos de Adán, claro, ¿verdad? Pues él fue el primer hombre creado por Dios, Adán, y en un sentido venimos todos de Adán. Pero también es correcto y teológicamente correcto decir que venimos de Noé. No se nos olvide que Adán, el primer hombre en la tierra, desobedeció a Dios, y entonces vienen las consecuencias del pecado. Vimos cómo la maldad de la tierra se estaba levantando a lo máximo, la depravación de toda la tierra, y Dios dijo: hasta aquí, los voy a destruir. ¿Y qué les envió, hermanos? El diluvio, que es como un juicio contra el pecado. Así que Dios exterminó todo, pero dejó con vida ¿a quién? A Noé y su familia. Por lo tanto, también es bíblicamente correcto decir que todos descendemos de Noé. Hoy en día muchas personas son víctimas del racismo, ¿verdad que sí? Y por más que quisiéramos que eso no existe o que existiera, quizá nunca lo vamos a poder evitar, porque seguimos siendo personas caídas en un mundo caído. Y por eso existe todo tipo de racismo, por diferencias sociales, económicas, nacionalidades, idiomas, incluso por el color de la piel. Nos ha tocado ver quizá incluso en el deporte cómo a veces son racistas contra personas que tienen un color diferente. Pero hermanos, no hay realmente un pueblo sin origen lejos de Dios. No hay ni siquiera un solo pueblo lejos o ajeno al plan perfecto de Dios. No hay ninguna nación lejos del diseño perfecto de Dios. Todos venimos de lo mismo, y por eso lea nuevamente conmigo Génesis 10:1. Génesis 10:1 dijimos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, y luego te dice quiénes son los tres hijos de Noé. ¿Quiénes son? Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y aquí la palabra generaciones, hermanos, viene de la palabra hebrea que significa registro o anotaciones. Puede ser registro de nombres, anotaciones de nombres, que es precisamente el ejercicio que usted y yo en algún momento hicimos cuando queríamos crear ese árbol genealógico y estábamos tratando de registrar nombres. Bueno, como lo he mencionado, si nosotros quisiéramos regresarnos miles de años, nos toparíamos con esa verdad, hermanos, de que todos realmente venimos de Noé. Lee nuevamente el versículo 32. Déjeme hacer un paréntesis, hermanos. Hoy de vez en cuando voy a saltar a otros pasajes, pero si usted cree que se me va a perder, quédese nada más ahí en Génesis, ¿ok? Génesis 10:32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. ¿Cuáles descendencias? Todas las que se mencionan en ese capítulo, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Okay, dice: y de estos, ¿de quiénes? De los hijos de Noé, que son tres. De ahí se van a esparcir las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí la palabra esparcir, en ese texto la palabra esparcir significa separar o extender en distintas direcciones las cosas que antes estaban juntas. O sea, lo que antes estaba junto, la familia de Noé, de ahí se va a esparcer a diferentes direcciones. Así que una vez más afirmamos que el origen de las naciones está en la familia de Noé, y también podemos decir que la diversidad es buena, hermanos. Fue parte del diseño perfecto de Dios. El problema fue que el pecado del ser humano llevó la diversidad a la desunión. Eso es diferente. Llevó la diversidad a la desunión. Ahora, mira lo que estaba pasando en Génesis 11, que lo vamos a estudiar la siguiente semana. La siguiente semana vamos a estudiar ese pecado del orgullo, donde ellos estaban tratando de construir la torre de Babel.
que en cuestiones cronológicas, eso que tú lees en Génesis 11, en realidad había pasado antes, aunque en nuestra Biblia aparezca primero Génesis 10, pero igual que yo quisiera leerte algo ahí en Génesis 11:4, y permíteme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 11:4, Nueva Traducción Viviente dice: entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos. Y luego, ¿qué dice después? Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo, o por sobre toda la faz de la tierra. Una vez más, en el plan de Dios ya estaba la diversidad. Nada le puede tomar a él por sorpresa, pero aquí vemos al hombre deseando no perseguir el plan de Dios, sino que él crear su propia voluntad. Y por eso dice: vamos a hacer esto, equipo, vamos a hacer esto. No vaya a ser que nos quieran dispersar por todo el mundo. Así que, hermanos, pareciera como si ellos estuvieran haciendo algo bueno. Si tú le pones atención al texto, pareciera como si ellos estaban intentando hacer algo bueno. Todos juntitos, en equipo. No vaya a ser que nos quieran disparcir. Sí se dice así, ¿verdad? Disparcir. Nosotros aquí en bolita, unidos. Y suena como algo muy tierno. Ay, qué bonito, en unidad. No, esa es una unidad que está contraria a la voluntad de Dios. Nota el tipo de vocabulario que estaban utilizando. Eso es una nación llena de orgullo. Eso dice Dios, eso quiere Dios, pero nosotros vamos a hacer eso. Ellos están persiguiendo su propia voluntad. Dios no tenía en mente crear un mundo donde todos fueran asiáticos, todos con los ojitos así. Dios no quería un mundo donde todos fueran quizá morenitos. No, Él sabía la diversidad de todas las naciones. Y aquí en el capítulo 10, que vamos a estar estudiando hoy, nos está mostrando eso, hermanos. El origen de todas las naciones a través de los 3 hijos de Noé. De eso se trata el capítulo 10, hermanos. Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3, que son Sem, Cam y Jafet. Y de todas las nietos y bisnietos, toda esa descendencia es lo que aparece en el capítulo 10. Creo que yo tengo otra fotito, no sé si la pudieran poner donde está, no sé si es la que sigue, a ver si la pudieran encontrar, donde se miran los 3 hijos y las descendencias. Lo quise hacer así para simplificarlo, hermanos, porque a veces mirar el capítulo entero es como que te puede confundir. De una manera bien sencilla, él tiene 3 hijos, Jafet, y sus hijos y sus descendencias están en el versículo 2 al 5. El hijo que se llama Cam, su descendencia está en el versículo 6 al 20. Y el que se llama Sem, su descendencia está de los versículos 21 al 31. En lugar de leer tantos hijos para confundirnos, vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a leer nada más los hijos principales, no nietecitos y todo, nada más los hijos principales. ¿Está con su Biblia, hermanos? Vaya a Génesis 10, versículo 2. Vamos a leer algunos textos claves nada más. Génesis capítulo 10, versículo 2. Vamos a ver la descendencia de los hijos principales de Jafet. Dice el versículo 2, los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Vaya viendo si alguno de estos nombres te suenan raros o tú dices, no me suena nada, o quizá uno de ellos te suena conocido. Vaya a Génesis 16, versículo 6, y ahí vas a encontrar la descendencia de Cam. Y dime si alguno te suena conocido. Dice, los hijos de Cam son Cus, ¿qué dice? Misraim, Fud y Canaán. Alguno de ustedes va a decir, Canaán me suena conocido. En realidad, yo te voy a dar algunas ciudades y nombres y tú vas a decir, sí los conozco todos. Simplemente que no conocíamos que venían de estos nombres. Y por último, ve al versículo 21 y 22. Génesis 10, 21 y 22 está la descendencia de Sem. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de, ¿qué dice? Eber. De Eber va a venir la palabra hebreos, por ahí va a ir saliendo el pueblo de Dios. Dice, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hermanos, todos los nombres que tú hoy en día escuchas de tantas naciones no son inventos de los seres humanos.
ya sea líderes, reyes o tantos nombres de muchas naciones hasta el día de hoy, todo viene de esos hijos de Noé, ¿ok? Todo viene de los 3 hijos de Noé. Así que resumiendo, hermanos, lo primero que estamos viendo en este primer punto es que todas las naciones que tenemos el día de hoy tienen una misma raíz. Estaba en el plan perfecto de Dios que hubiera diversidad. El problema que es que vamos a encontrarnos con un pecado que provocó la desunión. El universo, Dios gobierna sobre el planeta Tierra, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que podemos decir en una forma, todos venimos de la familia de Noé y al mismo tiempo todos venimos de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 17, versículo 20, naciones y a todas las cosas, y luego dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres. ¿Leíste eso? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El origen de las naciones está en Dios mismo, hermanos, porque Él está sosteniendo todas las naciones. Él sostenió a Noé, de donde venimos. Dios gobierna absolutamente todas las cosas. El salmista dijo que Dios estableció su trono en los cielos y desde ahí Él mira, observa y gobierna absolutamente todo. Así se resume el primer punto, hermanos. Todos venimos de una misma familia y al mismo tiempo venimos de Dios como el creador de todas las cosas. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a ver dónde comienza el problema. El segundo punto dice, de una misma casa a un mundo dividido, o de una misma raza a un mundo dividido. Cualquiera pudiera decir nuevamente, hermanos, ¿dividido? ¿Que no era lo que Dios quería cuando dijimos que la diversidad es plan de Dios? Pero aquí estamos hablando de un mundo dividido por pecado y por desunión. Así que la pregunta que vamos a tratar de responder ahora es, ¿de dónde se originó el problema? ¿Sí están despiertos, hermanos? Primer punto, todos venimos de Noé, pero al mismo tiempo, ¿por qué si hay tantas naciones estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está como está? Ahora es que nos vamos a regresar un poquito al capítulo 9 de Génesis. Yo sé que ustedes han leído esto. Génesis capítulo 9, versículos del versículo 20 al 17. Y no se preocupen, creo que hay muchas cosas que no tengo en la pantalla, pero si tienes ahí tu Biblia, Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 27, ¿lo tienen? Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, eso es clave, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Si yo volviera a hacer la pregunta, ¿dónde se originó el conflicto? Tendríamos, hermanos, que reconocer esta verdad de que el conflicto siempre está ligado al pecado. El conflicto siempre está ligado al pecado. Por eso hoy en día, si vemos conflicto entre los hermanos, hermanas de sangre, es a causa del pecado. Si vemos conflictos entre las familias, entre los matrimonios, es a causa del pecado. Si vemos conflictos aquí en la iglesia, o no existirá conflictos en las iglesias, es a causa del pecado. Si vemos conflictos en el mundo, en las naciones, la raíz siempre es el pecado. Si tú te recuerdas, dijimos que después del diluvio Dios les estaba dando una nueva oportunidad, ¿verdad que sí? Una nueva creación. Oh, qué bueno que todo está naciendo de nuevo,
pero nuestra condición es exactamente la misma, hermanos. Seguimos con la misma condición espiritual, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, seguimos siendo personas llenas de pecado y por eso leemos lo que acabamos de leer. Qué desastre lo que estamos leyendo. Y vimos que Noé ha maldecido ¿a quién? Aunque fue su hijo Cam el que pecó contra él, Noé está maldiciendo básicamente a su nieto Canaán, y no solamente a su nieto Canaán, sino toda la descendencia que vendrá de ahí. Quiero que tú notes algo en lo que acabamos de leer, hermanos, que 2 veces el capítulo 9 enfatiza Cam, padre de Canaán, en lo que nosotros acabamos de leer. ¿Sí te diste cuenta? 2 veces dice Cam, padre de Canaán. ¿Por qué no solamente dijo Cam? El texto pudo haber dicho nada más Cam, pero te enfatizó 2 veces Cam, hijo de, ¿qué dije? A ver si están despiertos, de Canaán. Te está preparando para el capítulo 10, para que cuando tú llegues al capítulo 10, cada vez que leas Canaán digas, oh, aquí está aquel que fue maldecido por Noé. Creo que tengo otra fotito, a ver si las encuentran, donde se puede ver la maldición de uno de sus hijos y la bendición a otros. También lo quise hacer así para que fuera muy visual, muy simple, hermanos. Estoy tratando de simplificarlo. Ahí están los 3 hijos de Noé. Arriba está Jafet, que no vamos a hablar mucho de él por la línea que voy a estar siguiendo, pero dice, Noé le dijo a Jafet, engrandezca a Dios a Jafet y sea Canaán su siervo. A mero abajo ves el nombre de Sem, y dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán, su siervo. De aquí de Sem es que va a venir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero ¿qué le dijo a Cam? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Noé, hermanos, está maldiciendo toda la línea de Cam, Canaán y toda esa descendencia. ¿Verdad que hoy en día vemos mucho problema, o a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, verdad que mirábamos cómo el pueblo de Dios tenía muchos enemigos, sí o no? Bueno, todos esos enemigos, ¿de quién creen que viene? De esa maldición a Canaán. Así que hay una lucha que viene de Cam y Sem, que viene siendo todos los enemigos del pueblo de Dios. Espero que eso nos ayude a visualizar un poquito. Y yo sé, hermanos, que es difícil. Léalo en su casa y te vas a dar cuenta de que es un poquito difícil este tipo de nombres. No es que te tengas que dar la tarea de ir de uno por uno. A ver, aquí dice Misraim, y empezar de uno por uno a seguir toda la historia a través de todos los años, que no es que sea imposible, si hace la tarea y me la pasa después para estudiarlo. Pero lo que yo voy a hacer es mencionarte nada más algunos pueblos. De esa misma línea de Cam, donde dice maldito sea Canaán, esas naciones malditas, de ahí te voy a mencionar nada más algunos nombres que tú vas a empezar a reconocer para simplificarlo un poquito más. Si estás con tu Biblia, lee Génesis 10:6. Génesis capítulo 10, versículo 6 dice, los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán, aunque en realidad los demás otros hijos, Cus, Misraim y Egipto, también la llevaron ahí los pobres. Así que vamos a ver qué nombres te recuerdas. Aquí viene una parte que quiero paciencia, hermanos, por unos 10 minutitos, no se me duerman. Primero Nimrod. No sé si te van a empezar a sonar este tipo de nombres. Nimrod. Dice que de Cus viene Nimrod, y de Nimrod se dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y el versículo 10 dice que Nimrod fue el comienzo de su reino Babel. Ya te van sonando estos nombres, ¿verdad? Erec, Akkad y Calné en tierra de Sinar. Tú escuchas Babel y como que no te suena algo muy positivo que digamos. También va a salir de ahí Babilonia. ¿Te suena algo bueno de Babilonia? Tú escuchas Babilonia y aunque tiene diferentes características o contextos, pero tú escuchas Babilonia y tú sabes que eso es algo que no suena muy bien que digamos. Aunque cuando ellos estaban construyendo la torre de Babel, ese pueblo todavía no se llamaba Babilonia, pero iba a ser llamado Babilonia después. Babilonia se convertiría en un imperio pagano y de constante rebelión contra Dios. Sí, fue un imperio muy grande, pero lleno de inmoralidad sexual y lleno de mucho orgullo.
para que tengas una idea de cómo Dios se expresa de Babilonia, mira lo que dice Apocalipsis 17:5. Si quieren nada más escuchar, Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y incluso en un versículo como ese hay diferentes posiciones en cuanto a qué se refiere Babilonia. No es mi punto ahorita. El punto es que la Biblia mira cómo se expresa para referirse a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todos los nombres que te estoy dando, hermanos, están saliendo de esa maldición que se pronunció sobre Canaán. Tú puedes buscar los hijos, pero tú hazte la tarea, ¿verdad?, de seguir el rastro ahí y vas a toparte con todo lo que te estoy mencionando. Otro es Asiria. Es más, usted puede nada más anotar Asiria y después investiga. ¿Qué dice versículo 11 y 12? Génesis 10, 11 y 12 dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Te suena algo de Nínive? Rebohot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Vamos a ver qué pasaba en Asiria y qué pasaba en Nínive, a ver si es algo bueno o realmente están dentro de esa maldición también. Isaías nos habla de Asiria. Quiero que tú escuches Isaías 10:5 y esta vez lo voy a leer nada más en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 10:5 dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Y antes de leer el siguiente versículo, hermanos, a veces Dios mismo estaba tan molesto, tan airado con tal pueblo, que a veces Dios mismo utilizaba ese pueblo para juzgar al pueblo de Dios. Como si le dijera a su pueblo: muy acá, pues déjame, te voy a poner contra los de Babilonia o contra los asirios. O sea, él mismo los utilizaba como un juicio. Dice el versículo 6: envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Y luego me brinco al versículo 12 y dice: después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para gobernar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará. ¿Por qué? Porque es soberbio y arrogante. Mira todo lo que va saliendo de esa línea de Canaán. ¿Qué otra ciudad mencionamos? Nínive. ¿Qué te recuerdas de Nínive? Esa nos recordamos un poquito más hasta de niños, ¿verdad? Por la historia de Jonás. Jonás 1:1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, habla, predica contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Otra versión dice: su maldad ha llegado hasta mí. Otra ciudad, Egipto. Esa ya nos suena más conocida. Y tú dirás: pero ¿dónde mencionamos Egipto? Yo no leí nada de Egipto. Bueno, tú puedes leer el versículo 13, Génesis 10:13. Y Génesis 10:13 dice: Misraim me engendró a Ludim, a Ananim, a Lahabim y a Nuf. No, ¿para qué me ponía a leerlo? ¿Cómo comenzó el versículo? Misraim. Y también si vas al versículo 6, te regresas al 6 y dice: los hijos de Cam, Cus y Misraim. ¿Alguien había escuchado ese nombre de Misraim? Yo tengo un amigo que se llama Misraim. Misraim, de ahí va a salir Egipto. Egipto viene de Misraim. Tú sigues la línea y vas a toparte con Egipto. ¿Tendremos algo bueno que decir de Egipto en el contexto bíblico? ¿Qué sabemos de Egipto? Hace un año, hace 2 años, esta iglesia estudió el libro de Éxodo. Ya tiene mucho tiempo y sobre todo el capítulo 1, pero para refrescar un poquito nuestra mente, Éxodo 1, 13 y 14, te vas a recordar. Mira lo que dice Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Los egipcios estaban opresionando ¿a quiénes? Al pueblo de Dios.
Otro pueblo que te va a sonar conocido, los filisteos. ¿Se recuerdan de los filisteos? Ese también nos suena conocido. Eso está en el versículo 14. Génesis 10:14 dice: a Patrusim y Casluhim, de donde salieron los filisteos. Quizá te vas a recordar de Goliat desde niño. El pueblo de Israel peleando con ese gigante Goliat y todos los filisteos. Quizá te vas a recordar de Sansón peleando contra los filisteos. Ese nombre nos suena mucho como sinónimo de enemigo. Tú piensas en filisteo y parece que estás pensando en la palabra enemigo. Yo me recuerdo, hermanos, que allá en nuestra juventud, todavía estoy joven, pero cuando estaba más joven, cuando tenías un amigo que quería andar de novio con una jovencita que era incrédula, que no era cristiana, tú decías: no te juntes con filisteas. No sé si alguien alguna vez escuchó eso, o con ese filisteo. Era ya como un sinónimo de enemigos. Tú escuchas esa palabra y la relacionas de esa manera. Todo lo que hemos visto, hermanos, y ni siquiera hemos llegado a Canaán. Mira lo que dice el versículo 15. Y Canaán engendró, apenas viene la descendencia de Canaán. Y dice: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, y aquí viene la descendencia, y dice: a Het, a Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, bueno, todo lo que termina en feo. Y si te adelantas un poquito, dice: y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Jaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, como que no suena muy bien eso, Adma y Seboim, hasta Laza. Dice: y fue el territorio de los cananeos. Hasta te está diciendo el alcance de Canaán, la zona geográfica. Dice: y fue el territorio de los cananeos. La misma zona que en el capítulo más adelante vamos a aprender que Dios le prometió a Abraham, ¿qué cosa? Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. Pero ¿cómo si está lleno de paganos? Por eso le va a decir: vete de tu tierra. Y me encanta ese tema, ya quiero empezar a predicar de Abraham. Tenía que ser deshabitada ese lugar. Acabamos de leer Sodoma y Gomorra, hermanos. Sodoma y Gomorra eran lugares de violencia, de orgullo, de rechazo a Dios, también muchísima inmoralidad sexual, rebeldía. En fin, el pecado siempre trae consecuencias, amén. El pecado siempre trae consecuencias, y eso es lo que estamos rastreando a lo largo de este capítulo. El pecado siempre trae consecuencias, y las evidencias de pecado son las guerras, los conflictos, las divisiones, la muerte que existe de nación a nación y de generación a generación. No podemos detenerlo, es la consecuencia del mundo caído, es la consecuencia del pecado, la consecuencia del ser humano. Resumiendo este capítulo 2, hemos visto que todos venimos de una misma raza, una misma familia. A pesar de que hoy tenemos todo tipo de naciones, venimos del mismo lugar, pero también por ese pecado de Cam, que miró a su padre desnudo, lo cual también es una inmoralidad sexual delante de Dios. Se burló prácticamente de su padre, y su padre ha pronunciado una maldición, y ahora tenemos todas estas naciones hasta el día de hoy con tanta desunidad, con tanto problema, con tanto conflicto. Y las naciones, como ya lo mencioné, los países, estados, ciudades, pueblos, presidentes, líderes políticos, hoy en día tratan constantemente, diariamente, tratando de llamar a la unidad. Y aunque se pueda despistar un poco, la realidad es que eso es algo imposible de lograr si Dios no está en el centro de la ecuación. ¿Cómo pudiéramos lograr una unidad verdadera si Dios no es el centro, hermanos? ¿Quién es el único que puede llevarnos a la unidad? Solamente Cristo. Y por eso les dije que aunque en el pasaje de Génesis no lo vemos de manera explícita, quise hacer un tercer punto para apuntar hacia eso. Y por eso el tercer punto dice: la unidad que el pecado rompe, Cristo la restaura. Si te pudieras recordar de algo, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahorita en estos dos puntos, esta línea es sencilla. Todos venimos ¿de dónde? De Noé y su familia. ¿Qué hizo Cam? Se burló de su padre. ¿Y entonces qué hizo Noé?
pronunció una maldición. Ahora tenemos naciones contra naciones, guerras, conflicto y desunión. Desunión hasta el día de hoy que nadie la va a poder arreglar sino solamente Cristo. Así que el tercer punto es la unidad que el pecado rompe, Cristo la restaura. Dijimos que hoy las personas, hermanos, rastrean sus árboles genealógicos con el fin de descubrir si tiene raíces de otros países, y esa es su meta. Esa es su meta y se sienten más grandes, se sienten más orgullosos porque descubrieron algo en esa descendencia física. Pero ¿de qué serviría, hermanos, ser de una supuesta raza superior si no estuviéramos en Cristo, si no estamos en Cristo? ¿De qué serviría tener una visa para pasar a tantos países si no tenemos la visa para llegar al cielo? Nosotros somos parte de una familia enorme que está dispersa por todas partes en el mundo, gracias a que Cristo tiene el registro de nuestros nombres. Eso es verdaderamente valioso, ¿no le parece a usted? Que nosotros tengamos esa seguridad de que Cristo tiene el registro de nuestros nombres. Eso es lo más importante. Allá en el año de 1945, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las naciones se unieron, se comunicaron para formar lo que se conoce como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el sueño de ellos? Hermanos, el sueño de ellos es que los líderes, sin pelea, sin conflicto, se pudieran sentar en la misma mesa, hablar y resolvieran sus conflictos de paz. Incluso sin decir nombres, hoy en día hace poco se firmó un documento para la paz. Pero sabemos que detrás del telón eso realmente no es tan fiel como parece. Hoy estamos 80 años después, esa organización todavía continúa, todavía existe la ONU, pero ¿podremos haber logrado la unidad? Porque vemos que los conflictos continúan, las divisiones continúan, las guerras siguen y el racismo continúa, a veces cada vez más fuerte. Pero hermanos, Génesis 9:18 hasta el capítulo 10, último versículo, por un lado nos muestra un panorama asombroso de cómo surgieron todas estas naciones con distintos idiomas, culturas, cómo se asentaron en el mundo. Todo eso es parte del diseño de Dios, pero hay otra verdad que nos está revelando. Como naciones estamos en un conflicto. Como naciones estamos separados, como pueblos estamos fragmentados, estamos divididos, corrompidos y experimentamos desunión. La dispersión de las naciones que comenzó en Génesis 10 encuentra su unidad en Cristo y vamos a terminar en el cielo así como Dios siempre lo quiso. Hay un pasaje que nos muestra así, diferentes naciones, diferentes lenguas y al mismo tiempo en el mismo lugar exaltando al mismo Dios. Lee conmigo Apocalipsis 7:9, muy conocido, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y luego dice: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, una vez más, a pesar de que el texto menciona ahí naciones, tribus, pueblos, lenguas, el punto es que todos en Cristo somos parte de una enorme familia de Dios. Una familia que se logra no por el esfuerzo humano, no por la diplomacia, no por las organizaciones internacionales, no a causa de la ONU, que acabamos de mencionar. Esa unidad se centra y se experimenta únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios. Pablo le escribe a Efesios, hermanos, una congregación donde estaban los judíos y los gentiles, que si nos regresamos, descendientes de Sem y los hijos de Noé, y les dice en Efesios 2:14, porque Él, ¿quién es Él? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
La Organización de las Naciones Unidas puede prometer una cosa, los líderes políticos pueden prometer una cosa, los presidentes pueden prometer una cosa, pero el cristiano sabe que su paz es Cristo mismo. Cristo mismo y nadie más. Por eso Efesios acaba de decirnos que Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo es nuestra paz y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, hago un paréntesis también. Yo entiendo, hermanos, que en realidad es un tema muy similar. O sea, Efesios sí nos está hablando de una división entre los judíos y gentiles. Pero no quisiera hacer un mal uso del texto y por eso quisiera aclarar brevemente eso. Sí existe una división ahí en Efesios, aunque la división es por otro lado. Si tú has leído Efesios, te has dado cuenta que hay una división entre judíos y gentiles en el templo, pero se habla de una división en el contexto de la ley. No sé si ustedes se recuerdan que estaban estos judíos judaizantes, ¿te recuerdas que decían, si ustedes, la chusma, quieren ser parte de los judíos, tienen que hacer ¿qué cosa? Circuncidarse. Tienes que practicar estas fiestas. Esa es la división que estás viendo en Efesios. Así que no quiero que se sienta aquí como que estoy malinterpretando el texto, pero aunque esa es la causa que tú miras en Efesios, si tú le sigues escarbando años atrás, ¿a qué topamos? Es lo mismo, todo viene a esa maldición y ese conflicto que siempre ha existido entre el pueblo de Dios y todos sus enemigos que vienen a caer aquí en Efesios. Y mientras Pablo, hermanos, está escribiendo en Efesios estas cosas de que Cristo hace de dos pueblos uno solo, mientras Pablo está escribiendo eso, hay literalmente un muro de división que excluía a los gentiles. Nada más los judíos, pero aquí hay un muro que divide y tú, gentil, no puedes pasar para acá. Josefo, que lo hemos mencionado varias veces, que es un historiador del primer siglo, dice que en ese muro había descripciones reales en griego y en latín que advertían a los gentiles que no debían seguir adelante para no morir. No puedes pasar esta línea, no puedes pasar esta línea. Pero hermanos, Cristo, espiritualmente hablando, derribó esa pared. Ya sea la pared de divisiones en el contexto de la circuncisión o simplemente divisiones en el contexto de desunión entre los pueblos, el punto es que espiritualmente Cristo derribó esa pared, esa hostilidad, esa enemistad, ese conflicto y lo hizo dando su vida en la cruz del Calvario. Ahí está la gloria del pasaje. En la cruz del Calvario Él derribó toda la enemistad y todos los muros que dividían. En Cristo ahora somos una misma familia y tenemos que repetir esa frase, en Cristo, en Cristo. En esa cruz, su obra de redención reconcilió con Dios a ambos pueblos y lo hizo uno solo. Note que no solamente dije que Él reconcilió a ambos pueblos, no, dice que reconcilió con Dios a ambos pueblos. Porque así como el pueblo de Israel tenía muchos enemigos físicos, usted y yo también estábamos en enemistad con Dios, ¿sabía eso? Pero Cristo, una vez más, en la cruz del Calvario rompió todo eso. Y podemos ser una misma familia, pero lo volvemos a repetir, en Cristo. Dígalo conmigo, en Cristo. Y sigo leyendo Efesios 2:16 y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ya no somos extranjeros. Yo sé que podemos lidiar mucho con eso, ¿verdad que sí? Hoy en día, ¿para qué entramos en ese tema? Pero somos conciudadanos ¿de dónde, hermanos? Del reino de Dios. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, como decía el apóstol Pablo. Y cuando Pablo está escribiendo estas palabras, hermanos, de que ahora ya no somos extranjeros, sino que somos miembros de esa familia en Cristo, mientras él está escribiendo eso, el imperio romano está en lo máximo, en lo más alto. Y tener una ciudadanía romana, hermanos, en aquel tiempo era lo máximo. Hoy están luchando muchos por el sueño americano y tratando de obtener una ciudadanía aquí. En ese momento no se comparaba con el imperio romano.
La ciudadanía romana era un estatus extraordinariamente valioso y codiciado, tenían protección, tenían acceso al sistema judicial romano, tenían mayor movilidad para viajar, oportunidades comerciales, prestigio social, se sentían más seguros y se dice que era como tener un escudo detrás o debajo de tu ropa, como tener un escudo que ellos decían, a mí me protege el imperio romano. En ese sentido, hermanos, dijimos que usted y yo somos ciudadanos ¿de quién? Somos ciudadanos del reino de Dios y los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Nosotros tenemos mayor prestigio porque nos representa Cristo. Él es nuestro representante y tenemos mayor seguridad porque nuestro Salvador es Cristo, el cual resucitó en gloria y esperamos su regreso. Esa debe de ser nuestra confianza, nuestra esperanza. Que aunque hay todo tipo de naciones, repito, somos una misma familia, ciudadanos del reino de los cielos, gracias a la obra redentora de la persona de Jesucristo. Y voy a concluir con esto. Hemos hecho un recorrido de origen de las naciones. Resumamos, reflexionamos tanta cosa que miramos hoy. Un recorrido del origen de las naciones, la diversidad de las naciones que comienza con Noé. Pero miramos también dónde comenzó el conflicto y la desunión. Por más que luchemos por la unidad, hermanos, el mundo se va a dar a la tarea, escuche, el mundo se va a dar a la tarea de resaltar nuestras diferencias sociales. El mundo se va a dar la tarea de resaltar la diferencia de color de piel. El mundo se va a dar la tarea de resaltar los diferentes idiomas, estatus económicos, y hasta trazar categorías dependiendo de la situación económica de cada uno, aunque es triste. Pero la Biblia nos está mostrando que todos descendemos de Noé. Pero más que estar unidos en Noé, es glorioso saber que estamos unidos en aquel que es superior a Noé. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en la cruz del Calvario eso se ha cumplido. Ahora podemos ser parte de todas las naciones de la tierra que terminarán allá en el cielo, gracias a Cristo Jesús. Y por eso dice la Escritura que ahora no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos somos uno en ¿quién? Todos somos uno en Cristo Jesús. Cristo ha muerto por personas altas, bajitas, blancas, morenitas, todo tipo de tribu y de lenguas. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Debemos de vivir como un solo pueblo que en realidad somos. Y mientras pueden ir pasando los muchachos para irnos preparando, comienza a preparar tu corazón y reflexionando en esto. Debemos de vivir como el mismo pueblo que somos. En este mismo lugar hay gente de diferentes naciones. Hermanos, estamos llamados a vivir como un solo pueblo que somos. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Compartimos un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y en todos. ¿Quién está en Cristo en este lugar, hermanos? Si estamos en Cristo, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Póngase de pie, hermanos. En esta iglesia tenemos personas de diferentes países, no lo voy a mencionar porque luego se me olvida uno y se enojan, pero hay muchos países representados en este mismo lugar. Eso significa que incluso puede haber diferentes lenguas, hay diferentes culturas, ¿verdad que sí? Te topas con hermanos que tienen una diferente cultura, pero una vez más, estamos llamados a vivir unidos en un solo cuerpo, porque en Cristo somos una enorme familia de Dios. Amén. Cierra tus ojos mientras tú reflexionas en eso. Te voy a invitar a que tú hagas una oración enfocada en la unidad que Dios nos está llamando a tener como cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos, así como tenemos diferentes miembros en nuestro cuerpo, manos, pies, cabeza, dedos, todo forma parte de un solo cuerpo.
Así que ora ahí en tu lugar y reflexiona en estas verdades. Por un lado, todos tenemos una misma raza. El pecado causó desunión, pero en Cristo nos hace uno nuevamente. Que como iglesia, sin importar de dónde venimos, sin importar que quizás nuestras culturas difieren un poco, que podamos poner eso a un lado y podamos enfatizar una verdad más gloriosa. En Cristo somos uno. El Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Así que si tú no le conoces, yo te invito para que tú vengas a Él arrepintiéndote de tu pecado y que des un giro, que abandones el mundo y que le digas sí a Dios, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Y cuando tú haces eso verdaderamente, tú pasas a ser parte de la familia de Dios, esa familia que un día terminará en la eternidad con Cristo, mirando al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamando, adorando su nombre y dándole gloria por la eternidad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartirla. Oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, ayúdanos a poner todo tipo de diferencias a un lado y a enfocarnos en esto, la unidad en Cristo Jesús. Ayúdanos a proclamar el evangelio glorioso de Jesucristo fielmente, y no solamente nosotros aquí, toda la iglesia proclamando el evangelio de Jesucristo, para que cuando esas personas vengan se estén uniendo a este cuerpo y a esta enorme familia en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, que el Espíritu Santo esté haciendo su obra. Te pedimos por Paramount en español, que no es una iglesia perfecta, que tenemos muchas cosas que mejorar, lo cual es normal. Pero Señor, te pedimos que cuando nosotros como personas nos topemos con este tipo de diferencias, podamos recordarnos que en Cristo somos del mismo cuerpo, y que podamos solucionar todo tipo de diferencias para seguir demostrando al mundo que nosotros somos una familia fiel, una verdadera familia espiritual en Cristo Jesús. Sé con esta iglesia y con el futuro que tú tienes para esta iglesia, la cual ponemos en tus benditas manos. Solamente tú sabes qué es lo que tienes para nosotros, y te pedimos para que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios a las otras naciones, y que podamos seguir buscando el parecernos cada día más a Cristo y buscar su carácter. Te honramos, te glorificamos hoy y siempre, y te pedimos todo eso en el bendito nombre de Cristo Jesús, y decimos todos, amén, amén. Vamos a terminar cantando, hermanos. Levante sus voces y cantemos con gozo este canto al Señor.